Hola, ¿qué tal queridos compañeros docentes? Espero estén muy bien. El día de hoy iniciaremos ya oficialmente con las temáticas del curso de alfabetización digital, después de haber hablado en el podcast sobre el concepto. El día de hoy vamos a ver la búsqueda eficiente, efectiva y eficaz de la información. Mi nombre es Joan Sebastián Ferreira Mantilla, soy estudiante de la Universidad Pedagógica para el curso de alfabetización digital, gestionar información de la forma eficiente y profesional. Muy bien, entonces como ya les venían platicando, ya después de haber visto el concepto de lo que era alfabetización digital, que tiene que ver con toda esta relación que tienen las personas con respecto a la interacción en cuestiones digitales, en cuestiones de internet, eh, vamos a ver cómo y para qué vamos a buscar. ¿Cómo y para qué se busca eficientemente en la web? ¿Sí? Aprender a buscar y seleccionar en el Internet es algo que de pronto todos lo hacemos todos los días, porque yo sé que todos en algún momento siempre se ha hecho que no conocemos algo y lo estamos googleando de una vez. Pero entonces, cuando vamos a hacer contenidos de cursos, cuando vamos a hacer planeaciones para nuestros procesos pedagógicos, es muy importante que tengamos claro cómo hacer una búsqueda mucho más profesional, mucho más consciente y mucho más crítica para que ese contenido que nosotros vayamos a adquirir sea el que realmente necesitemos. Entonces la idea es primero contextualizar en esto, ya que la sociedad actual, caracterizada por ser una sociedad de la información, del conocimiento múltiple y de la continuada movilidad personal y profesional, requiere pensar en ciudadanos con competencias para buscar, seleccionar e interpretar la información. Eso es muy importante en la sociedad actual. Por lo que les digo, es muy importante que se pueda buscar la información correctamente y sobre todo nosotros como docentes, para que esa información no la estemos impartiendo de alguna forma mal. Gran parte de la información caduca de forma acelerada, por lo que hace necesaria una constante actualización que va ligada a un aprendizaje autónomo y permanente. Este aprendizaje autónomo y permanente, que permite seguir estando al día a lo largo de la vida, requiere de una enseñanza flexible, estratégica, centrada en la capacidad de los aprendices para autorregular su propio proceso de búsqueda y selección de la información. Estamos viendo que el mundo nunca para en su evolución. Esta información siempre se actualiza y nosotros como docentes debemos estar siempre muy actualizados para poder de alguna u otra forma mm, conocer y tener técnicas precisas para comprender, digamos, todos los procesos concernientes a nuestra profesión. El Internet como máxima herramienta de búsqueda. Actualmente nadie niega la importancia del Internet como poderoso instrumento de comunicación e información. En la red está disponible un gran cúmulo de información. Su volumen crece a una velocidad impensable hasta hace pocos años. Paralelamente, su impacto social se incrementa gradualmente, de manera que empieza a ser indispensable tener la habilidad de encontrar determinados datos en Internet que por inmediatez y especificidad no encontraríamos en ningún lado. El Internet cada vez está creciendo más y más y más. Cada vez más está más lleno de contenido, y casi que siempre que vamos a hacer una investigación se vuelve como encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Ya hay mucha información, y esas cosas traen cosas buenas, pero traen cosas malas. Ya las vamos a estar viendo en este video. Por ejemplo, ventajas de la Internet. La primera ventaja que podemos hablar es navegar por una enorme cantidad de información. Digamos que la información está, y la información está para que todos podamos acceder a ella.
y esa es una gran facilidad. Un medio informativo abierto, dinámico y flexible, sencillo y fácil de mantener. Eso está claro, Internet es muy fácil, lo que les estaba diciendo lo manejamos todos los días, no conocemos cualquier concepto y ya lo estamos googleando en cualquier momento. Y eso es importante, pues primero reconocer, hacerlo como habilidad habitual, pero segundo también reconocer y ser consciente de que cuando vamos a hacer ya contenidos profesionales es importante hacer una búsqueda mucho más detallada. Una fuente de información compartida a nivel mundial. Eso es una ventaja porque la accesibilidad es prácticamente ilimitada. Acceso fácil e instantáneo a gran cantidad de información. Enlaces entre distintas fuentes informativas. Eso también es muy importante porque nos ayuda pues cada vez a ir encontrando más y más cosas que nos den más peso, pero ojo que aquí también tenemos que tener un poco de cuidado. Facilidad de publicación. Información permanente disponible, alterable y actualizable. Un canal de información plural y heterogéneo. Una proliferación exponencial de información en múltiples formatos. Información a bajo costo. Gran interactividad. Navegación, relación de la información, filtros selectivos, comunicación. Hay muchas formas y muchas herramientas que nos ofrece también los mismos recursos que ofrecen, digamos, esas búsquedas, por ejemplo, los navegadores como Google, como Mozilla. Todos ellos tienen también diferentes formas para nosotros poder minimizar y detallar esos tipos de búsqueda. En el canal de información plural y heterogéneo, una proliferación exponencial de información de múltiples formatos. Es importante que haya también esa posibilidad de poder bajar y poder interactuar con información en diferentes formatos. No solo, digamos, serían las páginas, sino ya se pueden encontrar documentos, tesis, se pueden encontrar libros. Es una gran librería en donde podemos desarrollar una buena búsqueda, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con las desventajas en la Internet que también vienen junto con su flexibilidad y su gran manejo de información. Hay que tener mucho cuidado con unas cosas. ¿Por qué? Porque la Internet, falta de control y sistematización de la información. Muchas personas alrededor de todo el mundo están subiendo a cada rato información. Y pues de pronto no es la información que necesitamos o inclusive suben información incorrecta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Gran densidad de información, sobre información, acceso a la información basura. Es muy habitual que cuando nosotros estemos haciendo una búsqueda siempre salgan cosas que no nos sirven como tal. Por eso tenemos que ser muy críticos a la hora de hacer este tipo de búsquedas. Acceso a contenidos no deseados. Es muy fácil también entrar a páginas que uno prácticamente ni siquiera deseó entrar. Digamos que esas son cosas que pasan usualmente con la Internet, pero pues hay que tener mucho cuidado y por eso es importante saber filtrar y saber escoger la información donde uno va a sacar el tipo de contenido que va a crear. Poca durabilidad de la información. Desorientación. Bueno, con respecto a la poca durabilidad de la información, pues es lo mismo que les estaba diciendo al principio. La información cambia, la información se actualiza. Eso va de la mano con el avance y la evolución del mundo como tal, de la globalización. Porque pues hoy se tiene una teoría y mañana puede haber otra teoría. Por eso es importante estar actualizándose. Desorientación, falta de rigor informacional. Es muchas cosas muy sueltas también. Hay muchas páginas que no aportan lo más mínimo y si quieren atraernos es para conseguir vistas y para conseguir entrar porque ustedes saben que eso mueve también economías.
Problemas de garantía, procedencia y credibilidad de la información. Esto pasa muchísimo y hay muchas páginas acreditadas y muchas páginas con información de calidad, pero si uno las va a relacionar con las páginas que no son acreditadas y que realmente en vez de ayudarnos nos perjudican, son muchas más de esas páginas, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Se cuestiona la autenticidad de la cierta información, es lo mismo que pasaba, por lo mismo que es muy fácil subirla, por lo mismo que no hay un control como tal de la información. Se sube a cada rato información que no es, se sube a cada rato textos que de pronto no tienen el peso argumentativo y que de pronto no nos sirven a la hora de hacer un contenido. De pronto hay textos que a veces uno encuentra prácticamente no dicen nada, entonces no aportan nada, entonces digamos que esos son tiempos y son cosas que uno va perdiendo en la búsqueda. Información enmascarada, gran cantidad de publicidad. Ustedes ya saben, en la internet pues hay mucha publicidad y esto es la economía y esto es lo que mueve el mundo, entonces por lo mismo tenemos que mirar y saber en qué sitios nos podemos meter. Ya viendo esto de las ventajas y las desventajas, vamos a ver una búsqueda eficiente, efectiva y eficaz. ¿Sí? Por esas desventajas que hay, es que los docentes debemos estudiar y debemos actualizarnos para poder avanzar y para poder minimizar tiempos, para poder conseguir que nuestro contenido sea de más calidad cada vez más. Entonces la idea es mirar algunos aspectos a tener en cuenta para una búsqueda efectiva. Uno de los primeros aspectos y un aspecto muy importante es definir las necesidades de información. A veces nos metemos a buscar algo en contenido ya para hacer un recurso, para hacer alguna actividad, para hacer algún curso, y no sabemos bien cómo definir la información. ¿Sí? Es importante que se identifique el tema como tal, ¿sí? Plantear el tema como pregunta, seleccionar los conceptos claves. Es importante tener este tipo de características bien definidas para que uno pueda hacer una búsqueda importante. Contextualizar el tema. Entonces, en contextualizar el tema, vamos a mirar cómo consultar en enciclopedias, manuales, diccionarios especializados y ampliar la información con sus referencias bibliográficas o enlaces externos. Esto de contextualizar el tema es muy importante porque digamos que cuando uno sabe buscar ya en enciclopedias, en manuales, en diccionarios, en libros, uno puede ir enfocado a los libros que están enfocados en esa área. Por ejemplo, si yo voy a buscar algo de deportes y ya hay entrevistas que tienen gran peso en la información de deportes, entonces yo me dirijo a ese sitio donde están esas revistas y busco lo que tengo que buscar con un peso ya más argumentativo, ¿sí? Por eso es bueno contextualizar el tema, porque no estamos divagando en todo lo que es el internet, que el internet tiene muchísimos temas. Entonces eso ya me da de pronto primero una reducción de lugares y de información que me interesan, porque si yo lo coloco en una búsqueda normal me va a aparecer un montón de páginas y de pronto hay lugares que no me van a interesar o el tipo de escrito no me van a funcionar, no me van a servir. Entonces por eso es importante contextualizar el tema. Igualmente es importante delimitar el alcance, es decir, delimitar el ámbito geográfico, cronológico y lingüístico. Mirar qué tipos de documentos refiero. Es muy importante también poder dominar este tema porque digamos que hay tipos de documentos que me van a brindar a mí más credibilidad, más seguridad, más confianza para yo establecer un contenido como tal.
Entonces es muy importante tener en cuenta ese tipo de documentos. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué necesito? Si necesito de pronto un texto, si necesito de pronto un PDF, si necesito de pronto una revista, si necesito también de pronto un documento en Word para yo también tener la facilidad de ahí mismo poderlo editar. Esas cosas es importante definirlas antes de hacer la búsqueda. El segundo paso a tener en cuenta es el diseñar estrategia de búsqueda y es muy importante. Para diseñar la estrategia de búsqueda, primero hay que elaborar una estrategia donde se identifica y enriquece las palabras claves. Tener en cuenta las palabras claves, que eso es muy importante en la búsqueda. Combina conceptos y delimita resultados. Combinar con operadores booleanos o colocar frases exactas. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer la búsqueda, lo que vamos a hacer es encontrar las frases exactas para que nos salga como tal la información exacta que yo requiero. Búsqueda avanzada, buscar por campos concretos, buscar por autor, buscar por años, buscar por área. Muchas veces nosotros simplemente nos entramos al Google y simplemente le preguntamos a Google, ya. No miramos de quién es el autor del libro, cuándo pasó eso, no miramos qué contexto tiene. Y si nosotros empezamos a delimitar esas cosas, cada vez nos va a soltar información más determinada y más detallada, información que más o menos nos sirve a nosotros que lo que nosotros eh, nos hubiéramos podido sacar si buscáramos normalmente. Fórmula la búsqueda y analiza los resultados. Entonces, formular la búsqueda donde hay recursos relevantes, obtener y tener en cuenta textos completos. Muy importante este tema de textos completos, porque esa es otra maña que nosotros tenemos como seres humanos, de que vamos a descargar algo y lo leemos parcialmente. Cuando lo leemos parcialmente no vamos a tener totalmente la información que requerimos, y más cuando vayamos a hacer contenidos de pedagogía. Analiza resultados de acuerdo a su pertinencia y a su calidad, igualmente a su cantidad. ¿Listo? Por último, en el diseño de estrategia de búsqueda se pretende optimizar los resultados. ¿Cómo así? Esto se realiza teniendo en cuenta el tipo de búsqueda, ya que dependiendo de eso, la búsqueda puede ser amplia o reducida. Entonces, como yo les decía, es importante tener estos aspectos muy bien claros, muy bien detallados, para yo determinar palabras claves, determinar contextos, determinar áreas de trabajo, para que cada vez me salga menos páginas donde está realmente la información que realmente yo necesito. No me voy a poner a buscar página por página, de que coloco simplemente el nombre que quiero saber y busco página por página a ver qué me sirve. La idea es que cada vez haya menos, menos contenido que esté ahí, pero que sea el contenido que es, sin problema y de calidad, que uno pueda tener la completa tranquilidad de poder argumentar.